adjetivo en cada adjetivo y en cada adverbio, adjetivo y sobre todo adverbio. Por ejemplo, la ley puede decir cuidado, sustantivo, especial. Ya me detengo en ese adjetivo. O bien cuando dice especialmente, prioritariamente, ese adverbio, un adverbio siempre un adjetivo más la partícula mente, cuidadosamente, prioritariamente, apresuradamente, todos son adverbios. Yo me tengo que fijar en esos términos porque ahí hay un énfasis normativo que yo no puedo desperdiciar y que argumentalmente yo tengo que aprovechar. Ese es el primer aviso. Segundo, una vez que uno conoce todas las circunstancias del caso, ya se ha pasado auto para sentencia, me encuentro en el estudio de la solución del caso, yo tengo que en algún momento plantearme si estoy en presencia de un caso fácil o de un caso difícil. Repito, caso fácil o caso difícil. Esta terminología de caso fácil y caso difícil viene del inglés hard y sobre todo lo ha utilizado mucho Dworkin a esta distinción entre casos fáciles y casos difíciles, justamente para sostener que la argumentación que pone énfasis, o diríamos interpretaciones de tipo estrictamente positivistas, que consideran que el derecho es un conjunto de reglas cerradas, que en el ordenamiento hay solamente coherencia, que no hay lagunas. Entonces, para esa visión del derecho, los casos por lo general eran fáciles, porque a cada supuesto de hecho había una solución. Solamente en los casos donde había problemas, digamos lo que Hart llamaba zona de penumbra, había términos o segmentos de una norma que no terminaban de dar una solución, Hart entendía, digamos, que el juez gozaba en ese intersticio de discrecionalidad para resolver, entre comillas, ese agujero que se producía. Esa, no quiero decir laguna porque tiene una carga técnica específica, pero para salir de esa zona de penumbra, la idea de Hart era que el juez tenía ahí una discrecionalidad mínima, mientras que para Dworkin no hay una diferencia, hay una diferencia solo de grado entre los casos fáciles y los casos difíciles, porque digamos, para Dworkin, la idea del el derecho no es solamente un conjunto de reglas, sino lo que más importa para Dworkin son los principios que subyacen a esas reglas y que el juez puede invocar incluso para derrotar esas reglas. El interés superior del niño, por ejemplo, que ya vamos a detenernos. Pero vuelvo a esa distinción entre casos fáciles y casos difíciles. Entonces, vamos a decir que el caso difícil es aquel en el que no existe una regla clara que se vaya o que pueda aplicarse, o bien la que existe presenta dificultades interpretativas o presenta dificultades en cuanto a los términos que emplea, que pueden ser vagos, que pueden ser ambiguos, que hace que la solución no sea fácil. O bien, ese caso puede ser difícil porque presente, digamos, antinomias valorativas, conflictos entre derechos que suponen grandes decisiones en el sentido de que supone sopesar la entidad de los derechos en juego, por ejemplo, en materia de salud reproductiva, en materia de
cuando hablamos de cuestiones dificilísimas, por ejemplo, como el derecho a decidir de la mujer, ahí siempre nos encontramos con casos difíciles. Pero no quiero ir tan solo a los casos dificilísimos o lo que algunos juristas denominan casos trágicos, porque hay conflictos entre derechos que no pueden resolverse sin pérdida moral, es decir, sin pérdida de algún derecho, ya es casi imposible conciliar los derechos en juego, pero es importante que uno en el momento de decidir tenga en claro si me encuentro frente a un caso fácil o frente a un caso difícil, porque por lo general eso me lleva a otra díada de conceptos, que es la distinción en lo que puede ser una jurisprudencia rutinaria. Yo cuando voy a resolver ya sé que este precedente va en una línea que está estabilizada jurisprudencialmente. Se trata de un caso relativamente fácil o de fácil solución y mi respuesta va en un precedente que va en la misma línea de la jurisprudencia que está estabilizada. Ahora bien, yo puedo darme cuenta desde el comienzo nomás que no me encuentro con un caso fácil ni de rutina, sino me encuentro con un caso que tiene cierta dificultad, dificultad valorativa, dificultad interpretativa o dificultad que supone toma de decisiones. Y por ende es probable que el resultado sea un precedente que suponga una jurisprudencia o una línea de precedente de ruptura. Entonces, fíjense, primer consejo fue prestarle atención a los términos con los cuales están formulados los enunciados normativos. Prestarle mucha atención a la carga valorativa que ponen los adjetivos, especial, o bien los adverbios, especialmente, prioritariamente, porque eso supone relevancia normativa. En segundo lugar, distinguir los casos fáciles de los casos difíciles. En tercer lugar, de antemano plantearse si en esa respuesta que yo voy a dar va a suponer una jurisprudencia de continuidad o una jurisprudencia que puede marcar una línea de ruptura con los precedentes o con la línea que venía anteriormente. Luis, no sé si vos podés o estás silenciado. Ahora sí ya puedo, creo, si me están escuchando, puedo participar. He logrado resolver el problema técnico que teníamos en la otra computadora. Así que ya me he sumado a la reunión. Bueno, no sé si esto que venimos diciendo, si querés aportar algo o No, por el momento, como recién me sumo, estoy tratando de, seguir el hilo. de seguir el hilo, exactamente. Bueno, yo estoy tratando de marcar, digamos, algunas premisas que uno tiene que tener en cuenta en el momento de desplegar la tarea argumentativa. Otra distinción muy importante es distinguir lo que en teoría de la argumentación jurídica se diferencia, que es diferenciar los motivos de las razones. Motivos de razones. En el sentido de que eh, a nosotros no nos interesa cuáles son los motivos que el juez tuvo para llegar a una determinada solución, porque esa no es la obligación constitucional de la fundamentación que tiene que tener según la Constitución de Catamarca toda resolución de cualquier órgano jurisdiccional, ya sea unipersonal o colegiado. No nos interesan los motivos, o no nos interesan los motivos entendidos como ejercicio o aventura psicológica. No nos interesa si el juez ha llegado a la conclusión cuando se encontraba un fin de semana en un cine o en un supermercado y en ese momento puede hacer sinapsis y decir la solución para este caso es esta. Entonces, no nos interesa, o a la argumentación jurídica no le interesa
hacer todo el recorrido, digamos, de los motivos que los llevaron al juez a esa solución. Sí nos interesa las razones que el juez tiene para decidir en una línea o en otra. Y esa es la diferencia entre motivo y razón. Lo que nos importa a nosotros, cuáles son las razones y cuál es el peso que tienen esas razones para sostener o no una solución. Porque si no la sostiene, estoy en el abismo de la arbitrariedad. Y ya hemos dicho que la arbitrariedad, si hay arbitrariedad, da lo mismo dar razones que tirar los dados. Es decir, someter el caso a la suerte del azar. Hay algunos que dicen, bueno, por ejemplo, para dar un ejemplo, en la famosa tragedia de Shakespeare, Otelo, bueno, los motivos por los cuales Otelo mata a su amada son los celos. Ahora, eso es lo que lo motivó a actuar. Ahora, eso no es una razón, porque por lo general, digamos, el derecho termina con un mandato juicio práctico que tiene que estar sostenido en buenas razones. Entonces, esta es otra distinción que yo tengo que tener en claro. Y por último, la diferencia que Luis les marcó la clase pasada, me parece, que es distinguir el contexto de descubrimiento del contexto de justificación. Contexto de descubrimiento de contexto de justificación. Es decir, tener en cuenta cómo yo de alguna manera puedo descubrir la solución o qué es aquello que en esa interacción entre los elementos probatorios, el poder ponderar la prueba que aportaron las partes, yo descubro la solución. Ahora luego tengo que justificar argumentalmente todo ese entramado que supone jugar con premisas, la premisa normativa, la premisa fáctica y todas las operaciones lógicas que tengo que hacer luego para llegar a una conclusión y que eso sí ya supone estar en presencia de lo que se suele denominar el contexto de justificación. No sé, Luis, si querés aportar algo en esta dirección. Bien, en relación a la distinción entre contexto de descubrimiento y contexto de justificación, por lo general, esto ha sido parte de una discusión muy fuerte que también han tenido los críticos en relación a las visiones, es decir, esta visión estándar de la argumentación que hace esta distinción ha sido cuestionada por las teorías críticas, porque sostienen que resulta muy difícil separar el contexto de justificación del contexto de descubrimiento si lo que nosotros pretendemos es dar, digamos, con el trasfondo ideológico que estaría por detrás operando cuando los jueces deciden. Esto es nada más, como un aporte. Bien. Bueno, efectuadas estas, digamos, aclaraciones, no sé si alguien tiene alguna pregunta o alguna observación de esto que venimos marcando, de esto, lo que yo he denominado avisos, eh, avisos argumentales publicitarios o parroquiales, eh, como para poder seguir avanzando. No sé si hay alguna pregunta, alguna observación. Estamos. A mí me interesaría, doctor, que si puede marcar un poco más la distinción de esto del contexto de descubrimiento, de justificación, se entiende claramente, pero el de descubrimiento, Bien. si puede ampliar o en todo Sí, caso sí, si sí. se puede. Bien, gracias. Bueno, ¿quién hizo la pregunta? ¿Sonia? ¿Sonia Moreno? Sí, la hice yo. Bien. Sí, Sonia, a veces, digamos, lo más importante, digamos, a veces las dificultades que uno, yo lo planteo
sobre todo lo planteo como operador judicial, en el sentido de mi función. Por ejemplo, yo trabajo en una relatoría del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba, que es la Corte Provincial. Eh, y a mí me toca estudiar la causa después, obviamente, de qué pasa, digamos que queda firme el decreto de llamado de autos para sentencia. Como en otras provincias, el Tribunal Superior de Justicia de Córdoba está dividido en salas: sala civil y comercial, sala laboral, sala contencioso administrativa, sala penal, y hay una que se llama, que es el pleno, que es donde yo trabajo, que es la sala, no es una sala, porque el pleno justamente no está dividido en sala. Todas las resoluciones se adoptan la adoptan los 7 jueces que componen el tribunal, y ahí se ven todas las cuestiones vinculadas con derecho público, derecho constitucional, acciones directas o declarativas de inconstitucionalidad, los recursos que nos llegan de apelación en materia de amparo, cuando hay derechos constitucionales en juego, conflictos de poderes, los denominados conflictos de poderes, etc. Entonces, mi tarea es, trabajo en la relatoría que efectúa el estudio. Entonces, a veces cuando uno aborda libros de argumentación, advertimos que están formulados esos textos por estudiosos que toman la argumentación, digamos, la argumentación que desplegamos prácticamente otros con el terreno práctico, y comienzan digamos, en una espiral de clasificaciones. Y esas clasificaciones a veces son muy importantes para que aquellos que ya operamos prácticamente sepamos dónde estamos parados, pero en otros casos digamos, ese marco conceptual no tiene por allí mucha, digamos, trascendencia práctica. Entonces, yo, al decir que le estaba pasando algunos avisos publicitarios, estaba de alguna manera pasando por el tamiz algunos conceptos con los cuales trabaja la teoría de la argumentación, y esta distinción entre el contexto de descubrimiento, que es el contexto en el que uno va, digamos, está imbuido, perdón, cuando uno está estudiando la causa. Y cuando uno está estudiando la causa, digamos, firme el llamado de autos para sentencia, y en la hipótesis de que uno está libremente estudiando la causa con el rigor, digamos, del que aconseja a los jueces en su carácter de auxiliar en una decisión u otra. Y esa idea de descubrimiento es como una metáfora, en el sentido de que, sopesado todos los elementos, me encuentro en el que estoy en la búsqueda de una solución. Estoy buscando cuál es la solución. Y eso se va a engarzar con la segunda fase, que es una vez que yo decida cuál es la solución, que son los jueces los que deciden, yo voy a tener que sostenerla a esa decisión en un contexto de justificación. Por eso Luis decía que las teorías críticas son, valga la redundancia, también críticas de esta distinción, porque esa distinción de que voy como ingenuamente a descubrir cuál es la solución, es como pensar que hay una suerte de ahí afuera, que yo voy a buscar cual científico, voy a buscar objetivamente la solución y luego la voy a justificar argumentalmente. Mientras que otras posiciones críticas dicen esa distinción entre contexto de descubrimiento y contexto de justificación no tiene sentido, porque el juez primero decide, toma una decisión, toma una preferencia, opta, prefiere y luego justifica.
Me parece que por ahí va Luis lo que quería, lo que vos lo habías como sintetizado. ¿Queden claros, Sonia, de qué estamos hablando? Me parece que sí, que refiere más a un contexto, el contexto este de descubrimiento es como tratar de desdoblar el proceso que se da Ujú. de forma interna cuando se está en el estudio de una causa, ¿no es cierto? Y que lo que importa para la argumentación claramente es que se realice una correcta justificación en base a lo Así que es, venimos hablando. Eh, así es. sí, 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 Es sí, como, igual que lo de motivos y Sonia, razones, que es como más lo subjetivo, lo que queda en el fuero o en el así ámbito, es, digamos, así de es, la así es, persona del juzgador, mientras que lo que interesa es cómo se exterioriza en relación al derecho, por supuesto, una justificación así es, jurídica. así es. Por eso algunos Sí, dicen, en el contexto de descubrimiento trabajamos más bien con causas, efectos, mientras que en el contexto de justificación, razones. Vamos a blindar con razones esas decisiones que hemos tomado, digamos. El derecho está poblado de ficciones, como decía Nino, Carlos Santiago Nino, y esta también, esta distinción entre contexto de descubrimiento y contexto de justificación, a mi entender, también es una hermosísima ficción, digamos. No sé, Luis, si querías decir algo. sí, en realidad esta distinción viene de la epistemología y viene de las ciencias duras, y lo que pretende es distinguir de que en realidad eh, esta distinción sirve para dejar, digamos, fuera, como señalaba Sonia recién, a veces esos componentes de la subjetividad que hacen que el investigador, digamos, logre identificar o llegar a un descubrimiento, sino que más bien interesa todo el otro proceso, el proceso de cómo el investigador logra eh, mostrar a la comunidad científica, ¿no? el descubrimiento. Eso lo trasladan a la práctica, a la razón práctica, al ejercicio de la toma de decisiones prácticas y mantienen la distinción. Como bien dijo Federico, esta crítica que hace las teorías críticas es una crítica porque entienden que la subjetividad no puede ser, eh, digamos así, separada del acto de justificar, porque en lo que se deja fuera, que es la subjetividad, entran a jugar todos los componentes ideológicos que le llevan al juez a tomar la decisión que toma. Y que la justificación, en definitiva, termine siendo dependiente de esa subjetividad. Es decir, invierte. Así como las teorías clásicas de la argumentación hacen pie en la justificación e intentan desarrollar toda una teoría a partir de la justificación, las teorías críticas hacen pie en la subjetividad y en lo ideológico y sostienen que la justificación se apoya en lo ideológico. Claro, si uno lo ve desde el lado del operador jurídico, creo que las teorías de la argumentación tienen un aporte interesante para hacer de cómo es internamente la práctica. Las teorías críticas me parece que tienen una visión más panorámica e intentan ver cómo la práctica jurídica está inserta dentro de una práctica política más amplia. Creo que ese es un poco el punto. Doctor, buenas ¿Sí? tardes. Soy Marina. No quería dejar pasar que ayer puso el Instituto Alberdi a disposición la película La Jueza de Ruth Ginsburg, que sería tan apropiada que la veamos todos, porque, bueno, cada uno de los casos que ella tomaba se dan todo lo que plantea el doctor Luis recién, la ideología de ella, el caso de la chica que entró a la Fuerza Aérea a la Fuerza Aérea de Estados Unidos y que no tenía todos los derechos que los varones, como ella lo defendió ante la Corte Suprema, y después el caso del padre que se muere la esposa al momento de nacer el bebé, y que era al revés, digamos, que era contrario, donde no tenía el varón los servicios sociales, sería tan apropiado que todos lo veamos a esa película. Yo quedé obnubilada. Créeme, no la conocía, realmente yo no la conocía a la jueza, pero me abrió todo un panorama magnífico que sería tan oportuno que todos la podamos ver. Eso quería agregar. Bueno, muchas gracias. Marina está Hola, haciendo, buenas tardes. Hola, ¿sí? buenas tardes. Soy Sí, auxiliar buenas tardes. también del Poder Judicial. Y bueno, está bueno este curso porque como dice Marina, también he visto películas en Netflix. Este, perdón. Y es como que
eso es lo que está disertando usted, lo que está, este discurso que está dando, es cómo interpretar un texto y cómo sacar, extraer de ahí los razonamientos de acuerdo a las costumbres que tenemos y cómo argumentar de acuerdo a los valores que tenemos entre la mayoría de la gente, ¿no? Como decía también Sonia, la subjetividad es importante, saber, conocer y, bueno, participar de estos cursos, porque es como que nos abren la mente y nos hace ver más allá lo que es necesario para la sociedad, ¿no? Para que la justicia sea justa. También, como decíamos, lo de la ley de Micaela, yo no tenía idea, pero no es sacar razonamientos arbitrariamente, sino conocer el caso, saber cuáles son las pruebas que tiene y de ahí saber razonar y argumentar de acuerdo a todas las pruebas que nos parecen para nosotros justas, y digamos, importante, bueno, sacar lo más importante para saber argumentar y, y así poder la justicia, la Corte de Justicia, tener más relevancia. Muchas gracias. De nada. Bueno, dos cosas. La Otra cosa que primera, quería destacar es que yo sí, como hipoacúsica tengo implante coclear y me dedico a la lectura. Y eso me ayuda ajá, muchísimo a ver Netflix, también películas. Me ayuda muchísimo a lo que es todo lo que es historia, eh, historia, lectura. Eso te ayuda mucho y como que te va tiene un crecimiento del saber, digamos, de cada uno, de crecimiento del conocimiento, aunque no haya terminado la carrera de abogacía, pero seguir la línea de lo que ustedes quieren tener como objetivo. ujú. Creo que me Bueno, entender algo. sí, sí, muchas gracias. Bueno, dos cosas. La primera, la observación que hacía Marina es a una jueza muy importante que murió, no sé si el año pasado o el anteaño pasado, a fines del 2020, Ruth Bader Ginsburg. Fue la segunda mujer en llegar a la Corte de Estados Unidos. Creo que en la Corte de Estados Unidos solo hay 4 mujeres, ahora va a haber una quinta en su historia. Y ha sido una mujer, la designó el expresidente Clinton, y ella antes eh, había llevado algunos casos ante la Corte de Estados Unidos, sobre todo bregando por la igualdad de géneros. Ella le decían cuándo se quedaría tranquila, y ella decía cuando a la Corte de Estados Unidos los 9 miembros sean mujeres. Ahí yo voy a estar tranquila, decía ella. O a eso aspiro, decía. La segunda cosa es marcar esto que decía Luis, y de nuevo decirlo con Sonia, que nuestro objetivo es marcarles que también esa ficción de que el juez era un mero aplicador de una norma que venía enlatada en códigos que le daban al juez todas las soluciones cerradas, y que el juez era solo una máquina que decidía y que no tenía subjetividad, era como la imagen de un ángel sin sexo, sin preferencias ideológicas. Digamos, no era más que otra ficción, de las muchas de las cuales está poblado el derecho, como decía Nino. Y por eso, este disparador de qué es el contexto de descubrimiento y qué es el contexto de justificación, la explicación que ha dado Luis, de esa idea de la asepsia que viene de las ciencias denominadas duras, de que el científico descubre y después luego explica. En el derecho está todo mezclado. Por eso, mientras algunos
dicen, la argumentación no es más que el ropaje de la decisión, porque el derecho en definitiva no es más que pura decisión, pura preferencia valorativa o ideológica del juez en el caso concreto. Están los otros que dicen, sí, las preferencias del juez juegan siempre, pero el juez no está en un año cero argumental ilusorio y no está en el vacío. No puede imponer sus preferencias porque sí en el vacío. Y ahí vienen los que dicen, no es solamente teoría de la decisión. Es esa decisión que él toma, para decirlo en el lenguaje de Dworkin, tiene que hacerla compatible con toda la cadena, con toda la novela que supone el entramado jurisprudencial. Como dice Dworkin, esto es una novela en cadena y cada juez escribe un capítulo de la novela, pero ese capítulo no lo escribe desde el vacío, desde la nada. El juez no puede dejar de mirar al costado para ver cómo en los mismos casos están resolviendo los otros jueces. Entonces no es solo teoría de la decisión, ni pura y bruta decisión. Cuando digo bruta, digo en el sentido de silvestre. Decido porque decido. No, es una decisión argumental, en el sentido de que tengo materiales normativos, estoy constreñido por mi función institucional, estoy constreñido por qué valor le voy a dar a la autoridad legislativa que está detrás de la norma, qué valor le voy a dar a los enunciados normativos, y por eso les decíamos, Sonia, que la teoría de la argumentación no se entiende sin una teoría de la interpretación. Y esa teoría de la interpretación no se entiende sin una teoría del derecho. Y esa teoría del derecho no se entiende sin una teoría política en la que uno tenga en claro cómo juegan en ese entramado institucional las distintas ramas estatales. Entonces, cuando uno toma una decisión, tiene que tomar la decisión teniendo más o menos un panorama o una película de cómo juegan todos esos elementos. Bien, pasados estos, digamos, avisos argumentales publicitarios, podemos decir que en el momento en el que ustedes tienen que argumentar, ustedes pueden argumentar o pueden argumentar de diferentes formas, en el sentido de que hay modos de argumentar. Un modo de argumentar es poniendo énfasis, por ejemplo, en el carácter sistémico. Sistémico, esa es una posibilidad. La veo la decisión en el marco de un sistema dworkiniano, por ejemplo. B, puedo usar mi argumentación y por ende mi respuesta jurisdiccional en una mirada más bien consecuencialista. Me fijo en el impacto que va a tener en región y en función de eso yo voy a ver cómo de alguna manera balanceo la decisión. Entonces mi argumentación tiene que ir a justificar eso. Mi argumentación puede ser de tipo teleológica, busco una finalidad. Mi argumentación también puede estar en el marco de un particularismo en el sentido de decir, no me interesa tanto el sistema o la novela como las particularidades que tiene el caso. Entonces ingreso en el reino de las excepciones. Entonces no me interesa tanto la cinematicidad, me interesa más la particularidad, lo particular que yo puedo encontrar en el caso como para que mi respuesta también lo sea y como para que el soporte argumental que yo vaya a dar vaya en esa dirección. Entonces, ese otro marco que yo tengo que tener de referencia en el momento de tomar decisiones argumentales. Ahora bien,
a las estrategias argumentativas que yo puedo desplegar. Bueno, por ejemplo, les decía, yo puedo argumentar interpretativamente poniendo mucho énfasis o sosteniéndome mucho en la autoridad legislativa, en la norma, e incurro, por ejemplo, en el argumento de autoridad. Entonces yo decía, una posibilidad, la clase pasada decíamos, el juez considera que la preeminencia la tiene el legislador y la respuesta que el legislador da a una denominada situación de hecho, entonces el juez siempre va a tomar como argumento de autoridad que no se discute la solución que da el legislador. Y hay, por ejemplo, una posibilidad siempre es recurrir a la analogía, por ejemplo, a la analogía, en el sentido de que el juez parte de que existe un conjunto de normas que son emitidas por el legislador, eso hacia el ordenamiento, y juega con la ficción o la idea del legislador racional. Otra ficción. Ese legislador prevé todo. Entonces, ha previsto que para una denominada situación de hecho, una consecuencia jurídica. Ahora, resulta que para otra situación de hecho que es similar, parecida o que contiene elementos sustancialmente semejantes, no hay una solución prevista. Entonces yo apelo como estrategia argumental a buscar una solución analógica. Entonces digo, como el legislador todo lo prevé y como nada se le puede escapar al legislador, ese silencio del legislador en realidad está queriendo decir que tácitamente respalda la misma solución en virtud del principio de igualdad para situaciones de hecho que sean esencialmente semejantes. Ahora, ¿quién define si los supuestos de hecho son esencialmente semejantes? Es el juez. Entonces el juez, escudado en la idea del legislador previsible, al cual nada se le escapa, recurre a la analogía, a la estrategia de la analogía. Por ejemplo, les doy un ejemplo. Por ejemplo, en materia de salud, a veces los médicos recomiendan para determinadas personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad por alguna discapacidad, o en una capacidad diferente que pueda tener persona, la figura de un cuidador o un asistente domiciliario. Repito, la figura de un cuidador o de un asistente domiciliario. Pero resulta que legislativamente no está prevista la figura. Entonces el juez tiene que... Entonces, ¿qué dice el juez? Analógicamente, a esa persona que desempeñe esa función, se va a aplicar tarifariamente lo que se le reconoce, por ejemplo, a quienes desarrollan tareas de enfermería en determinadas situaciones especiales. Entonces, ¿qué hace el juez? Busca una salida analógica para cubrir ese supuesto bache normativo de que no se encuentra la solución. Entonces, una estrategia normativa es esa. Otra estrategia normativa muy utilizada es B. La primera hemos dicho A, esta. Una segunda estrategia normativa puede ser argumentar sobre la base de principios. Y volvemos ahora a la distinción. El positivismo, por lo general, consideraba que el ordenamiento jurídico era un conjunto de reglas. Y el concepto de reglas que tenía era un concepto bien estrecho.
era una regla de derecho que a un determinado supuesto le otorgaba o le asignaba una determinada consecuencia jurídica. Ahora, Dworkin patea el tablero, entre otros, y comienza a darle mayor importancia o mucha relevancia a los principios. ¿Qué son los principios? Los principios también son reglas, pero son reglas más indeterminadas, en el sentido en el que en los principios no hay un supuesto de hecho definido al cual se le adoce una consecuencia jurídica, sino más bien, como dice Alexis, los principios se manifiestan como mandatos de optimización. Me manda la ley, me manda el tratado internacional a optimizar el interés superior del niño. Ese es un ejemplo típico de principio. No me dice cómo debo optimizarlo, pero en el caso concreto yo estoy obligado por ese principio a optimizar. Entonces, es para el juez ese principio un mandato de optimización. Entonces, una forma de enfrentar las reglas cuando el juez considera que esa regla contiene una solución disvaliosa o que no se ajusta al caso, una manera de enfrentar la regla es sosteniéndose en los principios que subyacen a esa regla. Voy a leerles qué decía Dworkin de qué es un principio. Dworkin decía que un principio es un estándar que debe ser observado. Un principio es un estándar que debe ser observado porque supone un requerimiento de justicia, de equidad o de otra dimensión de la moralidad. Repito, supone un requerimiento de justicia, de equidad o de otra dimensión de la moralidad. O sea, para él era una pretensión en términos de derecho, siempre supone un argumento moral. Un argumento moral. Para Dworkin hay una íntima conexión entre derecho y moral. Hay, como diría Waldron, todo derecho supone una urgencia moral, una urgencia deontológica. Hay una urgencia. El principio conlleva una urgencia preferente. Debo preferir algo. Acá tenemos que distinguir distintos tipos de principios. Uno, los principios que están positivizados. Ejemplo, el principio de que en caso de duda a favor del reo, está positivizado, artículo 19 de la Constitución, artículo 18, mejor dicho, de la Constitución Nacional. Interés superior del niño está en la Convención de los Derechos del Niño, por ejemplo. Son principios que están positivizados. Ahora bien, además de los principios positivizados, como les acabo de enunciar, están los principios implícitos. ¿Cuáles son los principios implícitos o entimemáticos, como se dice en argumentación? Entimemáticos, no están visibilizados. Bueno, el principio de no contradicción es uno. El principio que debo aplicar las mismas reglas, los principios a los mismos supuestos, otro principio. La igualdad interpretativa, de la cual habla la Constitución de Catamarca, aunque está positivizado, aun cuando no estuviera, por supuesto que el hecho de que esté positivizado le da mayor valor, pero aun cuando no lo estuviera, yo sé que no puedo incurrir en contradicción y sé que también debo aplicar el mismo precedente a la misma solución, a los mismos supuestos de hecho, porque si no, incurriría en una contradicción. Y luego los principios extrasistemáticos. ¿Cuáles son esos principios extrasistemáticos? Esos principios extrasistemáticos pueden ser reglas de derecho de otros países, reglas del derecho consuetudinario internacional que no estén positivizadas, o bien pueden ser reglas
de sistemas normativos no jurídicos como sistemas morales, reglas morales. Entonces, tres tipos de principios. El principio que está positivizado, los principios implícitos y estos principios extra jurídicos, ya sean extrajurídicos en el sentido de extra sistemático, no forma parte de mi ordenamiento jurídico, o bien esta forma parte de un sistema normativo no jurídico como son las reglas morales. Entonces, esta variante, esta estrategia normativa, esta estrategia argumental, va la idea de que voy a sostenerme en estos principios voy a sostenerme en estos principios, y ya lo vamos a ver en un ejemplo concreto de una resolución de Catamarca, ya les voy a citar, y no de un principio positivizado, pero les decía que si con la estrategia de la analogía yo me sostengo en la idea del legislador omnisciente que todo lo prevé, acá la operación integrativa de integrar la solución normativa con principios la hace el juez, con estos mandatos de optimizar o dar preferencia a los derechos. No sé si se te ocurre algo, Luis, o sigo adelante. Bien. Luego, en tercer lugar, estrategia. Entonces hemos visto la variante de la analogía, hemos visto la argumentación sobre la base de principio, y en tercer lugar ahora podemos ver la argumentación de carácter sistemática. Pone énfasis la interpretación sistemática, que esa solución se da en el marco de un sistema. El derecho se plantea como un sistema normativo. Es una salida bastante del positivismo. ¿Por qué? Porque hablar de sistema, y entre nosotros hemos tenido filósofos del derecho como Bulligin y Alchurón, que justamente uno de sus libros trató de cuáles eran las características o los elementos distintivos de un ordenamiento jurídico visto como un sistema. Entonces, la argumentación sistémica se basa en la idea de que el ordenamiento jurídico es un todo coherente, pone énfasis en la coherencia normativa, en buscar en esa coherencia no hay antinomias, no hay contradicciones, hay que buscar cómo se las salda, porque un requisito del ordenamiento es la coherencia. Otro requisito del sistema es la completitud. El ordenamiento es completo. Prevé todas las soluciones. Y allí la famosa ficción de que en el ordenamiento no había lagunas, porque el legislador siempre preveía una solución. Tercero, no admite redundancia. No hay superposición normativa. Otro rasgo que se le suele otorgar a esa visión del sistema como coherente, completo, no redundante. Lenguaje con el cual los enunciados normativos están formulados, se creían que eran el lenguaje propio de la simbolización de lo que es lingüístico. A partir de las primeras décadas del siglo XX nos dimos cuenta, nos pegó en la cabeza de que el lenguaje jurídico era un lenguaje vago, ambiguo, trabajaba con términos ambiguos, vagos. Entonces, todo lo sólido se desvanece en el aire.
de manera tal que enunciar que las cárceles de la nación serán sanas y limpias me lleva a decir, bueno, ¿qué quiere decir sano y qué quiere decir limpio? ¿Y cómo preciso esos términos? Entonces, ustedes estarán viendo que esta ficción de la completitud, esta ficción también de que no hay redundancia, también tiene sus límites, sus limitaciones. Y por último, también otra estrategia que ha ganado mucha importancia, sobre todo en nuestro caso, a partir de la reforma de la reforma constitucional del año 1994, es la argumentación conforme a los derechos humanos. Esa es otra estrategia argumentativa. ¿Por qué? Porque los derechos humanos tienen, después de lo que ha pasado en la Segunda Guerra Mundial, tienen una fuerza persuasiva. Invocar los derechos humanos fundamentales pareciera ser que es como una varita más, una varita de dignidad que todo lo ennoblece. Yo invoco derechos humanos, derechos fundamentales y parece que ennoblezco todo. Coloco las cosas en otra jerarquía. Los derechos humanos ostentan un plus significativo persuasivo. Hay una fuerza persuasiva de la autoridad moral que parece que conllevan los derechos humanos. ¿Qué son esos derechos humanos fundamentales? Según Robert Alexy, suponen siempre bienes de la máxima jerarquía que están protegidos por medio o reconocidos o garantizados por normas jurídicas de la máxima jerarquía y con la máxima indeterminación. Alexi, allí van tres elementos. ¿Qué son los derechos humanos fundamentales? Bienes de la tres máximas. Máxima jerarquía valorativa, son bienes de la máxima jerarquía reconocidos por normas de la máxima jerarquía constitucional o jurídica y por lo general están establecidos con la máxima indeterminación. Bienes de la máxima entidad valorativa garantizados por normas de la máxima jerarquía, por lo general constituciones o tratados internacionales con igual jerarquía y con la máxima indeterminación. Entonces, la argumentación sostenida en esta fuerza persuasiva de los derechos humanos que, como dice Alexi también, hace que argumentar por los sobre la base de los derechos humanos lleva a que todo se difumine positivamente en el sentido de que todo se ennoblece, hace que si yo voy por la variante de la argumentación de los derechos humanos, ya sé que todos los derechos humanos no vienen solos, sino que el derecho político y civil viene de la mano de los derechos sociales y económicos, y que si ya reconozco esos derechos, tengo que reconocer los principios que subyacen a los derechos fundamentales, principios de progresividad, ergo no regresividad, complementariedad e interpretación conforme. Repito, si voy por el lado de la argumentación sostenida en los derechos fundamentales, traen la fuerza persuasiva y traen todo un entramado que supone que los derechos civiles y políticos vienen de la mano de los derechos sociales, económicos y culturales. Y si yo lo invoco los principios que subyacen a ellos, principio de progresividad, principio de no regresividad, principio de complementariedad y principio de interpretación conforme. Es decir, que cuando invoco los derechos humanos fundamentales, en esa fuerza pasiva, por lo que a veces hay dos visiones. Una visión más conservadora que dice, no,
Lo de los derechos humanos fundamentales es solamente una estrategia argumental, persuasiva, que no hace más que dar luz a los derechos constitucionales que yo estoy invocando. Y que al mismo tiempo dice el derecho, el control de convencionalidad que hace la Corte Interamericana es decir, ya restringe en la que me siento que las normas internacionales están por encima de las nacionales. No, es una preferencia valorativa. Por ende, si la norma de Catamarca es más progresivo, protectoria en la defensa de los derechos humanos, por encima del Pacto de San José, la aplico. ¿Está? La aplico. Dice María Eugenia Vergara que no se me escucha. ¿Puede ser? Se cortó, doctor, ¿Me escuchan bien? cuando estaba hablando del control de convencionalidad, ahí se cortó y se cortó el video y el audio. ¿Y ahora? Y ahora se lo ve y se lo escucha Ahora, bien. bueno. Luis, ¿vos me escuchas bien? Sí, te escucho bien. Antes me pasó lo mismo. Si lograba, venía muy bien, pero después se cortó un momento y después volvió a Bueno, retomar. perfecto. Bueno, les decía entonces que hay una mirada que tiende a restringir y hay una mirada que tiende a ver a esta invocación de los derechos fundamentales como directrices significativas que suponen tres cosas. La primera es que ya no se trata de que hay preferencia normativa, es decir, estos derechos están reconocidos por normas internacionales y tienen preferencia sobre las nacionales. No se trata de jerarquía normativa, se trata de jerarquía o de preferencia valorativa. Los derechos fundamentales conllevan eso. Por eso en la clase pasada decíamos que siempre que argumento de los derechos fundamentales hay una triple preferencia normativa, porque si hay conflicto de derechos tengo que ponderar cuál derecho tiene mayor peso. La segunda me obliga a buscar la mejor norma. Si la mejor norma más protectoria está en Catamarca, la aplico. Si está en la norma nacional, la aplico. Si está en la convención, la aplico. Preferencia normativa. Y la última es preferencia interpretativa. Si la interpretación más amplia la da la Corte de Catamarca, la sigo. Si la da la Corte Suprema o la da la Corte Interamericana, la sigo. En segundo lugar, ya la argumentación con soporte en estas preferencias no es una opción del juez, es una directriz. Es una directriz que atraviesa toda la argumentación y todos los métodos interpretativos. Y en tercer lugar, ya no basta con la mera compatibilidad, porque ahora hay una preferencia valorativa y axiológica que no se puede desconocer. ¿Sí? Luis, no sé si alguna pregunta o alguna, perdón, alguna observación. De esto que venimos diciendo, ¿alguna pregunta, alguna observación? No, no. Bueno, escuchen.
Hola, ¿me están escuchando bien? ¿Alguien me puede contestar? ¿Sí? Se ¿Hola? cortó, doctor, pero Se ahora se lo escucha. escucha bien. ¿Ahora se escucha? Ahora sí, no se lo escucha. Bueno, Ahora yo sí. les decía, a mí nadie me ha pasado ningún precedente, yo busqué libremente la jurisprudencia y al azar, cuando estaba probando el sistema, encontré este precedente del año 2013 de la Corte de Catamarca, de una acción autónoma de inconstitucionalidad que había planteado una jueza contra la doctora Amelia Sesto de Leiva, que creo que fue ministra de la Corte de Catamarca, no sé, me parece que, no me parece, la acción de inconstitucionalidad que planteó era contra el artículo 195 de la Constitución Provincial, en cuanto limitaba la inamovilidad de los magistrados a los 65 años. Es decir, a los 65 años se limitaba el principio o la regla de que los jueces duran en sus cargos mientras dure su buena conducta. Y esta disposición también entraba en colisión con la regla de la Constitución Nacional, que me parece que está en el artículo 99, según la cual, digamos, los jueces a los 75 años, de acuerdo a la reforma del año 94, era necesario una nueva designación con acuerdo del Senado. Pero la Constitución de Catamarca lo preveía a los 65 años. Cuando el caso llega a la Corte de la Provincia, lo interesante, fíjense, que en el primer voto se comienza a discutir que el artículo fijaba una limitación de carácter general y objetiva, es decir, uno cumplía 65 años y en eso radicaba lo objetivo. Ustedes pueden leer bien el documento que tienen allí, que es la sentencia. ¿Pueden leer bien lo que yo puse, lo que compartí? ¿Pueden leer? ¿Alguien me puede contestar? Sí, doctor, se ve perfecto. Sí, sí, se puede leer y Perfecto. Bueno, observar. fíjense, el primer argumento, perdón, la primera, en el punto 1, digamos, vendrían a ser las consideraciones, fíjense que hay de entrada un argumento extra sistemático. Esto está añadido por mí en verde, que era la necesidad de que la norma se ajustara a la realidad. Es decir, el vocal que emitió el primer voto, el ministro que emitió el primer voto, comenzó a decir que, fíjense, aun cuando la discusión era la constitucionalidad de una norma de la Constitución, de una disposición de la Constitución provincial, el primer argumento fue extrasistemático. Decir que la disposición era del año 88, perdón, 1988, y que desde entonces, desde el año 1998, o perdón, 88, hasta el año 2013, habían pasado una determinada cantidad de años, 98, 2008, más de 25 años, y en eso los estudios en materia de salud habían determinado que se había producido un aumento de la esperanza de vida en la Argentina, por ejemplo, de 27 años. Repito, el primer argumento fue extrasistemático. La norma ya no se ajustaba a la realidad y a que los estudios de las disciplinas vinculadas con la salud humana
demostraban que se había producido un aumento de la expectativa de vida que se llevaba a los 80 años, a los 82 años. Entonces habían transcurrido 25 años, por lo cual la norma que preveía que la inamovilidad era hasta los 65 había comenzado a devenir obsoleta. Fíjense, argumento extrasistemático. Extrasistemático en el que va a los estudios de la Organización Panamericana de la Salud y a la Organización Mundial de la Salud. Pero luego, argumento extrasistemático en el sentido de que marca cuál era el límite que preveían constituciones, por ejemplo, como la de Paraguay, 75 años. ¿Sí? Segundo argumento de aplicación analógica o extensiva. Dice, si se aplica a los integrantes del Poder Judicial, se tiene que aplicar una disposición. ¿Por qué no se aplicaría una disposición similar a los integrantes de los otros poderes del Estado? ¿Sí? ¿Se me está escuchando bien? Es decir, fíjense cómo argumento extra sistemático como la aplicación analógica. Otro ejemplo extra sistemático, por ejemplo, se ponía acá que el Papa Francisco, en una reunión de cardenales, habían puesto la importancia que significaba la vejez como sabiduría de la vida. El propio Francisco había sido designado Papa a los 75 años. Entonces, fíjense la primera argumentación extrasistemática. En segundo lugar, un argumento de tipo normativo, argumento de autoridad. La autoridad de los precedentes. Segunda estrategia argumentativa, la autoridad o el valor de los precedentes. Precedente de la Corte de Justicia de Tucumán, precedentes de un juzgado de la provincia de Buenos Aires, precedente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, hay varios, caso Iribarren, por ejemplo, contra Santa Fe. Es decir, segunda estrategia argumental ha sido el argumento de autoridad de los precedentes. Tercero, la argumentación con soporte en la normativa relativa a los derechos humanos. Se habla de la Declaración de Derechos y Deberes Humanos de 1948, se habla del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos con jerarquía constitucional, y luego, como consecuencia de eso, el control de constitucionalidad y cómo impactaba la ampliación de fuentes que se producía, y se llega a la conclusión de que la norma vulnera institutos fundamentales como son la inamovilidad, la independencia, la igualdad ante la ley, el derecho a trabajar, la discriminación, división de poderes, todos contenidos en la Constitución. ¿Perdón? Hola, ¿me escuchan? Hay alguien que tiene el micrófono prendido. Laura Fernanda Tomás, si puede ser. Yo en el trabajo escuché sobre este tema y para mí me pareció discriminatorio la jubilación temprana. Bueno, por eso le estoy diciendo, digamos que yo tomé al azar esta resolución. Sinceramente, la primera que abrí es la primera que me salió. Y me pareció muy importante porque se puede ver aquí justamente lo que le estaba planteando. Es decir, por supuesto que no era un caso fácil, era un caso difícil, pero las estrategias argumentales, lo que les hablé, elementos de ponderación extrasistémico, cómo trabajaron con el tema de la analogía, cómo se trabaja con el argumento de autoridad de los precedentes, y el segundo
el segundo voto pone énfasis en el argumento de autoridad conceptual. ¿Por qué? Porque se ve que cuando se le corrió traslado de la demanda a la provincia, que era la parte demandada, la provincia decía que en el momento de jurar, la jueza lo había hecho bajo un régimen constitucional que establecía el límite a los 65 años y que por ende había que aplicar la teoría de los actos propios, mientras que acá se precisa en el segundo voto que esa teoría es aplicable a las relaciones del derecho procesal civil o al derecho privado, si se quiere, pero no a las normas de orden público o cuando está en juego instituciones fundamentales de la República. Y en el tercer voto también había un elemento, un argumento normativo, pero intrasistémico, no era extrasistémico como los primeros, sino intrasistémico en el sentido de que ponía en colisión la norma provincial con la norma federal. Decía que era inconstitucional si se la leía a la luz propia del artículo 99, inciso 4 de la Constitución Nacional, que establece como tope los 75 años. ¿Sí? Allí está el famoso caso Fait, primero de la Corte, y luego el caso Schifrin, digamos, los cuales la Corte fijó posición respecto de esta cláusula. Bueno, no sé si algún comentario, Luis, alguna observación de cómo juegan. ¿Alguien quiere hacer algún comentario, algún aporte? El objetivo era mostrarles De acuerdo a cómo lo que habíamos desarrollado tenía una aplicación práctica. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, alguna observación? Sí, una pregunta. Sí. Yo cuando estudiaba abogacía, estudié que en la época de los griegos, las personas que alcanzaban la mayoría de edad tenían más conocimiento, más experiencia de vida, y eso era lo que llevaba a que pueda alinear a las personas de la ciudad, de la poli, a las reglas morales. Entonces, como que me parece que esta inconstitucionalidad que rigió en 1998, me parece que no es argumentativo. Respecto a eso, ¿por qué sucedió eso en ese año? Es mi pregunta. Porque yo nací en 1993. Sí, esta regla del año 1988, y bueno, es muy, lo que usted está, digamos, el telón de fondo de lo que está planteando usted, tiene que ver, por eso me parece muy interesante todo lo que venimos charlando y discutiendo, sobre todo para no asustarse de que en la tarea conceptual el derecho necesite de ficciones, necesite, digamos, yo al diseñar un ordenamiento jurídico tengo que pensarlo como completo, como consistente, sin redundancia, pero luego en la práctica yo me doy cuenta que eso solo es un modelo conceptual y que en la práctica solemos ver todos los problemas que se plantean. Entonces, al ver todos los problemas que se plantean, nosotros también podemos ver que si conceptualmente nos enseñaban ya en la facultad otra ficción, la del legislador racional, la del legislador que produce normas que no son redundantes, que hacen que en el sistema no haya lagunas, o la otra ficción es que hay un legislador atemporal. La idea de un legislador ahistórico está fuera del tiempo y del espacio y que lo que prevé es, entre comillas, un derecho indiscutible. Verán que eso y la pregunta que usted hace va en esa dirección. Usted dice, ¿por qué en los parámetros de hoy esa disposición
no sería sostenible. Es decir, hoy esa disposición no la entenderíamos. Y justamente la respuesta es porque el legislador, lejos de ser alado también, el legislador también es histórico y está sujeto a su coyuntura, y el estar sujeto a su coyuntura y a su tiempo histórico, el tiempo histórico le permite hacer cosas que, visto en perspectiva en otras coyunturas, no resultan comprensibles. Y voy a decir algo, la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el año 92, si no me equivoco, le denegó personería jurídica a una organización que se llamaba Comunidad Homosexual Argentina, famoso caso CHA, Comunidad Homosexual Argentina, que había pedido reconocimiento de personería jurídica. Y la Corte confirmó que no se le iba a reconocer personería jurídica porque se entendía que el objetivo de la asociación iba contra los valores de la sociedad. Bueno, esa resolución hoy, es decir, contra el interés público, se decía, iba en contra del interés público y los valores que sostenía entonces la sociedad argentina, decía el presidente de la Corte, que incluso en uno de sus votos llegó a decir que la homosexualidad era una anomalía, eso hoy no sería entendido, no se entendería a partir de lo que digamos, de la ley que permite el matrimonio entre personas del mismo sexo. Hoy esa resolución no resultaría comprensible. Entonces, Doctor, esa ficción del... Sí, y perdón, Marina. sobre todo en la Esa parte ficción, penal. Sí, concluya, disculpe. perdón, esa ficción del legislador racional que todo lo prevé y que está fuera del tiempo y del espacio, se advierte en estos casos que fracasa. Entonces, eso hace que usted hoy me pregunte, bueno, no me resulta comprensible. Sí, no le resulta comprensible por la historicidad que hace que constantemente el derecho esté revisando alguna de sus premisas. Luis, no sé si querés aportar algo respecto de esto. Después que participe la señorita que Perdón, estaba esperando. Marina. Sí, no quería dejar Marina. pasar de la urgencia que se tiene de un código penal, de la reforma de el código penal, porque son tantas las problemáticas nuevas que no se puede pensar que el ordenamiento jurídico que existe sirva para todo, y es urgente la necesidad de un código penal nuevo, porque el juez se ve en la necesidad de valerse de todas estas teorías para poder resolver la complejidad de todas las situaciones que existen ahora que no están contempladas en la normativa. Bien, Doc, hola, sí, ¿sí me escucha? sí, Bueno, sí. todo eso lo que usted decía, bueno, súper enriquecedor y es, creo yo, parte de de nuestra evolución en el derecho, ¿no? Porque venimos desde antaño con esta racionalidad que usted decía, de que todos tenía que acabar, comenzar y terminar en un código civil y comercial, por ejemplo. Todo lo que estaba fuera de ahí no existía. Después evolucionamos y comenzamos a retroalimentarnos con la Constitución Nacional, con los principios que se desprendían de la Constitución. Y hoy en día, a través de la reforma del 94, nos permite retroalimentarnos también de todas las convenciones y todo lo que tenga que ver con derechos humanos, lo que nos hace mucho más enriquecedor y poder buscar herramientas para lograr la justicia efectiva que todos creo que buscamos en cada uno de nuestros lugares. Así que bueno, esa forma de argumentación y no estancándose en un código, en la letra fría de la norma,
me parece súper importante, como por ejemplo leí una vuelta que decía antes con esta rigidez y racionalidad que pretendían y esta sistematicidad que pretendían los códigos. Por ejemplo, si alguien quería abrir una ventana contigua a un vecino, si el código decía de que tenía que haber 2 metros de distancia para poder abrirla, se medía, si había más de 2 metros, se abría la ventana. Si no había, si había menos de 2 metros, no se abría una ventana, porque eso lo decía la norma fría de un código. Por ejemplo, el Código Civil tenía una norma de esas características que le estoy mencionando. Pero hoy en día, si con ese mismo pedido nosotros no nos podemos quedar en esa letra fría, en esos 2 metros, sino que tenemos que indagar por ejemplo, si hay una familia viviendo ahí, niños viviendo ahí, tenemos que priorizar derechos superiores a esos 2 metros rígidos que nos dice la norma y abrir la cabeza y pensarlo desde otros derechos fundamentales que una norma rígida, y que esto nos permite la convencionalidad a la que usted hacía referencia. Ajá. Muy bien. Es mi opinión. Por Sí, no, ejemplo, está muy bien. doy un apoyo, una opinión, en este caso, para tener una observación, un paradigma, desde el punto de vista desde arriba, por ejemplo, hagamos de cuenta que nuestra casa es el país o la provincia. Entonces, nos hace falta, desde nuestra parte, conocer jurisprudencia, todo eso, películas como Netflix, bueno, eso ya lo sabemos, es sabido, pero tener en cuenta cuáles son las necesidades que tienen cada persona para poder llegar a un progreso o digamos, tener un buen orden como sociedad, como provincia, y que no haya, y que estos conflictos se puedan resolver con argumentos y de acuerdo a nuestro razonamiento, digamos, de forma con nuestra oralidad, con todo lo que nos da la espontaneidad de la vida, podamos lograr algo transparente. Bueno, muy interesante. Luis, no sé si querías aclarar algo. Bueno, sí, en realidad lo que a mí lo que me gustaría señalar, que es lo que viene explicando Federico, y es que la dinámica de la práctica jurídica no deja de ser parte de una práctica social mucho más amplia, y que es la práctica social que se da en una determinada comunidad política, una comunidad social. Y el derecho no deja de ser reflejo, ¿no?, de ese proceso histórico, de esas luchas ideológicas o no, que suelen estar presentes en toda comunidad. Es decir, yo, por ejemplo, recuerdo que, por ejemplo, el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso FAL, fue un fallo que realmente a nosotros nos sorprendió de buena manera, pero nos sorprendió porque fue un giro interpretativo acerca del Código Penal que refiere al tema del aborto, que refería en ese momento al tema del aborto, y que fue de alguna manera un instrumento, ese fallo, ¿no?, para lo que vino posteriormente. Fue como un primer paso para lo que vino después. Pero ese fallo no se puede entender sin un contexto, ni tampoco se puede entender lo que vino después sin el contexto. Entonces me parece que es importante no entender al derecho solamente como dice Federico permanentemente, un conjunto de normas, sino que más bien como parte de una práctica dinámica. Y esto es lo único que quería acotar así como un aporte. Bueno, no sé si dada la hora
Cumplimos casi 2 horas, pese a nuestro retraso. No sé si alguna observación, alguna pregunta. Espero que la semana próxima estemos sin estos problemas tecnológicos. Veo que están sumando Netflix como fuente del derecho. Lo han mencionado mucho. Así que, digamos, les agradezco los aportes. Ya vamos a recomendar algunas películas que hay en Netflix muy interesantes para ver. Por ejemplo, el caso Roe, que se ve el tema del aborto en Estados Unidos, ahora que Luis lo sacó. Luego hay una película que se llama On Trial, que es el juicio, digamos, que se hace, que viene a ser el equivalente del juicio en Nuremberg, que es contra los responsables de, digamos, el equivalente al juicio en Nuremberg que se hizo a los responsables de las Fuerzas Armadas japonesas que fueron aliadas a los nazis durante la Segunda Guerra Mundial. Así que hay una serie de películas que son recomendables con lo jurídico que pueden aportar al menos discusiones interesantes a todas estas cuestiones que venimos tratando. Así que bueno, si no hay alguna observación, alguna pregunta, nos estaremos viendo el próximo jueves a la misma hora y por el mismo canal. Así que bueno, hasta Gracias. luego. Sí. Muchas gracias. Bueno, hasta luego, gracias.